Hasta la clase pasada estuvimos viendo el concepto general de transacciones. Para repasar un poquito, para que una transacción se ejecute, uno indica un inicio de transacción, un fin de transacción, y después todas las operaciones de escritura, modificaciones o eliminaciones que va a realizar la transacción entre ese inicio y ese fin. Bien, esa ejecución de las transacciones se va copiando en un archivo de bitácora o log de transacciones, que es el que nos permite recuperar la transacción llegado el caso que por alguna razón esa transacción falle. ¿Se acuerdan cuáles eran las posibles fallas de la transacción? O los fallos que se podían dar para que una transacción se corte y haya que desandar esa transacción completa. A ver si se acuerdan. ¿Fallas lógicas o físicas? Pueden ser fallos lógicos o fallos físicos. Y dentro de los fallos lógicos, ¿qué puede ser? ¿Un error en la clave foránea? Un error en una clave foránea, o sea, estamos mandando un insert o un update y estamos confundiendo la clave foránea, una clave foránea que no existe, por ejemplo, y tenemos controles de integridad referencial. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Un error en el tipo de dato? Un error en el tipo de dato. Perfecto. ¿Y otra más? Teníamos integridad referencial, mencionamos antes, integridad de dominio, que es esto del tipo de dato, y el otro que nos faltaría controlar, De la clave en primaria. el de las claves primarias. Perfecto. Integridad de entidad, que sería o poner una clave primaria con valores nulos, por ejemplo, o poner una clave primaria que ya existe cuando hago un insert, o cuando hago un update y estoy cambiando la clave, que no sería lo correcto, pero no sería una buena práctica. Pero que puede pasar, y entonces no estoy, la validación, digamos, de la integridad de entidad hace que esa transacción falle. En cuanto a los errores físicos, ¿qué puede pasar? Que se corte Corte la de luz. luz, interrumpe. Que se interrumpa por un Por corte corte de luz. perfecto, que se interrumpa por un corte de electricidad, que haya un fallo en el disco, que haya un corte en la comunicación, ¿sí? Y entonces esa transacción también se va a desandar, o se va a tener que desandar en el momento que, en el caso de la física, en el momento que se recupera el sistema y se da cuenta, a través de justamente este log de transacciones, que esa transacción no ha sido completada correctamente. Bien. Dentro de la ejecución de esas transacciones, y que estuvimos mencionando la otra vez, esas propiedades de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, se ofrecen dos servicios, dice, para garantizar esas propiedades. Una es la transparencia de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando restaura el sistema, lo restaura a un estado consistente, ¿sí? Después de una falla. Eso implica que todas las transacciones que no hayan sido terminadas, ¿sí? O que se hayan cortado en el medio de su ejecución, se desandan. Esa puede ser una forma. La otra es completar la transacción siempre que no haya habido un fallo lógico en esa transacción y se podrían llegar a completar. Lo que pasa es que para eso los gestores requieren mucha más información, entonces generalmente uno decide desandar la transacción, hacer un rollback de la transacción implícito cada vez que haya que recuperar. Y otra de las cuestiones que mencionábamos también el otro día era la transparencia de concurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios que están trabajando en el sistema perciben la base de datos como un sistema monousuario. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que fueran ellos solos los que están trabajando con el sistema, cuando en realidad hay muchos usuarios en forma concurrente trabajando con el sistema. Generalmente eso pasa con sistemas bien armados, digamos, las garantías de accesibilidad que se
se deben tener en los sistemas. A veces cuando los sistemas están abarrotados de concurrencia, digamos, de personas que trabajan, bueno, no se puede lograr eso, que los usuarios perciban que están trabajando como monousuarios. Dimos como ejemplo cuando nos inscribimos a las materias en la facu, digamos, hay mucha demanda del servidor del SYSACAD, por ejemplo. Bien, entonces, si yo permito la ejecución de varias transacciones en forma concurrente, voy a decir que mejoro la productividad, porque muchos usuarios están trabajando simultáneamente, mejoro la utilización de recursos, y dice que se reduce el tiempo de espera. Pero ¿qué puede pasar? Puede destruir la consistencia de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si nosotros dejáramos que concurrentemente todo el mundo se inscribiera en una materia en la facultad y no restringimos el uso del registro que tiene el cupo de esa materia para cursar, y a lo mejor se inscriben muchos más de los que el cupo permite. Y eso sería destruir la consistencia de la base de datos, una de las opciones. Bien, entonces, hay una necesidad de lo que se llama control de concurrencia. Y se pueden dar estos cuatro problemas que menciona ahí. Uno es la actualización perdida por intercalación de operaciones, otra se llama lectura sucia, otra lectura fantasma y otra lectura no repetible. Ahora vamos a ver cada uno de esos problemas y cómo se hace para que esos problemas no existan. ¿Cómo se hace para controlar? ¿Qué significa la actualización perdida? Quiere decir lo siguiente, supónganse ahí el ejemplo les da dos transacciones. Una transacción que es la de compra de artículos y otra transacción que es la de venta del artículo. Y vamos a suponer que estamos trabajando con el mismo artículo. Entonces, dentro de una organización que se dedica a la venta y compra de artículos, se están cargando o registrando las compras de los artículos. Se lee el registro del artículo, se actualiza el saldo con la cantidad comprada y se modifica el registro del artículo. En los tiempos que figura ahí, tiempo 1, tiempo 3 y tiempo 5. Esa es una transacción. La otra transacción va a vender, pero da la casualidad que en la forma que se ejecutan, la segunda transacción lee el registro del artículo 1 en el tiempo 2, actualiza la venta, o sea, resta la cantidad de la venta en el tiempo 4, y modifica el registro en el tiempo 6. Ahora supongamos lo siguiente. En la tabla de artículos, el saldo de artículo al inicio de la transacción de la T1 es 10. Se compran 5 artículos y se venden 3 artículos. ¿Cuál va a ser el saldo final? Pregunta ahí. A ver, ¿quién me dice? $12. A ver. 12. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Yo les digo que va a ser 7. O sea, porque me parece que sería 7 porque en la transacción 2 se toma el saldo que ya estaba, sería el Exactamente. saldo viejo. Al inicio. ¿Por qué? El saldo que es 10. Justamente no se bloqueó el registro del artículo 1 para que el saldo yo lo lea después de que se actualice en el tiempo 5, ¿sí? En la transacción 1. Esto sería como lo mismo que los cupos. Si yo leo el registro del cupo de una materia y me dice, hay capacidad para 30 alumnos, vamos a suponer que ahora son todas, restan, ¿no es cierto? Entonces, yo actualizo 30 menos 1, pero hay alguien que pudo tomar el registro antes de que yo actualizara y que quedaran 29 de cupo. ¿Qué va a pasar? Y todos cuando graben, va a decir 29. Pero en realidad, todos los que tomaron el registro en el momento que decía 30, la cantidad que sea, ¿sí? Se pudieron inscribir y el cupo no quedó registrado como corresponde. ¿Está? Entonces, de alguna manera, hay que bloquear ese registro para que esto no pase. A este problema se lo llama actualización perdida por intercalación de operaciones. ¿Bien? Profe, ¿hay alguna manera de ¿De que eso no pase? darle prioridad?
Sí, sí, a sí. la Ahora concurrencia. lo vamos a ver los problemas y vamos a ver cómo se solucionan. Vamos a ver todos los problemas que se pueden dar y vamos a ver cómo se solucionan. Bien, otro problema. El otro problema es la lectura sucia. ¿Qué significa esto? Se compran artículos, ¿sí? Entonces se lee el registro del artículo, se actualiza la cantidad comprada, ¿sí? Era lo mismo que decíamos antes, o sea que tiene 15, ¿está bien? Se modifica el registro del artículo y alguien que nada más está leyendo el saldo de artículo porque le está informando, por ejemplo, a un cliente que todavía tiene artículos, leyó el registro del artículo en el tiempo 5. ¿Cuánto lee ahí? 15. Ahí lee 15, perfecto. Pero resulta que por alguna razón se cancela la transacción de T1. ¿Cuánto sería el saldo? Y se cancela 10. la transacción. Vuelve a 10. ¿Está bien? Entonces, el que el artículo decía 15, ojo, no puede vender 15. Puede vender solamente 10. ¿Está? ¿Se entiende? Esto es diferente. Es una lectura. No hay intercalación de operaciones para, digamos, registrar, es una lectura. ¿Por qué es la diferencia? Porque, a ver, si yo quisiera listar, por ejemplo, a lo mejor no me molesta el saldo específicamente del stock. Yo quería hacer un listado de artículos, con lo cual la lectura del saldo de artículos era anecdótica, no me molestaba leer un valor incorrecto. Por lo tanto, a lo mejor el bloqueo de registro que tengo que hacer en este caso es diferente. Pero lo tengo que tener en cuenta. ¿Qué significa pensar en todo esto? Significa planificar las transacciones. Yo tengo que saber para qué me sirven los datos que estoy leyendo, para saber cómo voy a tener que hacer el control de concurrencia. Y en este caso el bloqueo de los registros. ¿Se entiende la lectura sucia? Estoy leyendo un registro existente con un valor que por alguna razón vuelve para atrás. Otro error. Otro problema más que error. Se lee el artículo en compra, ¿sí? En lectura de saldos. Se lee el artículo 1, se modifica, con lo cual se modifica el registro, se modifica el saldo y se actualiza el registro, y se hacen 2 lecturas consecutivas en la misma transacción del saldo del artículo. Con lo cual, cuando yo leo en T2, va a ser distinto que lo que leo en T5 en la lectura de los saldos. Se llama lectura no repetible el problema. ¿Está? ¿Eso por qué sería un problema? Y porque depende de lo que yo haga con eso. Porque primero podés leer 10 y después leer 15. Claro. Estoy haciendo algún cálculo, suponete, y estoy leyendo los saldos de artículo, y por alguna razón leo 2 veces y me da distinto los saldos. ¿Mm? Claro. A ver, eso generalmente cuando ustedes programan una aplicación, hoy se trabaja en modo desconectado, entonces es muy probable que me pueda pasar eso, que yo tenga una lectura en la pantalla que no es lo que realmente existe en la base de datos. Y me tengo que asegurar, ¿sí?, que esos datos no se hayan modificado. A este problema se lo llama lectura no repetible. Y el último problema que se da se llama lectura fantasma. La lectura fantasma se refiere a leer registros que no existen. A ver, acá dice la lectura de artículos, leo todos los artículos cuyo nombre comienzan con A. ¿Sí? Resulta que después, en la transacción 1, se inserta el artículo con el nombre alfombra. Si yo vuelvo a leer los artículos con nombres que empiezan con A, voy a leer un registro que para primera lectura no existía. ¿Sí? Bueno, ahora ustedes me dicen, ¿qué pasa si yo cancelo esta operación de la inserción?
no está más el registro otra vez. ¿Sí? Va a haber lo mismo 2 veces. Leí un registro que no estaba, ¿sí? En un momento, porque la transacción no bloqueó los registros. También estamos en la misma. A lo mejor yo hice un listado de artículos, no me interesa leer todos los artículos, si alguien está registrando artículos en ese momento, bueno, yo quiero nada más que los artículos que están en el momento, y no me molesta que haya una lectura que produzca registros fantasmas, que antes como que no estaban. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la diferencia con la lectura sucia? Para que ustedes sepan, cuando yo estoy trabajando sobre registros de la base de datos, estoy trabajando sobre una lectura en bloque. ¿Sí? Los espacios que no existen, digamos, que todavía no están dentro de los bloques de la base de datos, ¿sí? Se dan cuando yo voy a hacer una inserción de registros. Ese registro no existía. Entonces, yo puedo bloquear de una forma para hacer lectura fantasma, porque tengo que bloquear registros que todavía no van a existir, o sea que bloqueo de una forma, diferente a cuando bloqueo para la lectura sucia, que los registros existen. O sea que yo estoy bloqueando un registro que existe, no un agujero, ¿sí? O un espacio de bloque que todavía no tiene un registro en él, que sería la lectura fantasma. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Los 4 problemas? ¿Sí? Lo van a tener que Más o menos. Lo van a tener que repasar, porque esto es complicadito. Bien, entonces lo que se hace son niveles de aislamiento para solucionar estos inconvenientes, ¿sí? Estos niveles de aislamiento se ponen con una instrucción que dice cómo va a ser el comportamiento de la transacción. ¿Sí? Bien. Se las escribo acá porque creí que la tenía escrita, pero se las voy a escribir acá. La instrucción que se escribe antes de ejecutar la transacción, o sea, antes del Start Transaction. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos en MySQL, para indicar el inicio de la transacción, se escribe Start Transaction? Bien, entonces lo que se le pone antes de eso es setear el nivel de aislamiento. Isolation significa aislamiento, ¿sí? Entonces seteo el nivel de aislamiento de la transacción. Bien. Dentro de esos niveles, el comportamiento serializable es el mayor nivel de aislamiento, o sea que previene cualquiera de los errores que vimos hasta recién. Tanto la lectura sucia, como la lectura no repetible, como el problema por intercalación de operaciones, y la lectura fantasma. Si yo pongo comportamiento serializable, todos los bloqueos se conservan hasta el final de la transacción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo la transacción, bloqueo todo lo que estoy haciendo adentro. Supónganse que estoy actualizando los saldos como recién, ¿sí? Entonces, la transacción se conserva bloqueando todos esos registros hasta que termina. Recién cuando termina, empieza la próxima transacción. Entonces, piensen lo siguiente, en una caja de un supermercado. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Hasta no terminar el pago no permite otra transacción simultánea. Hasta que no se termina una caja de atender, otra no podría empezar a cobrar. ¿Está bien? Complicado, ¿no? Sí, igual se entiende. Bueno, pero sería así. A ver, son en los sistemas ahora, con los tiempos de ahora, probablemente sean milisegundos, tampoco es tanto. ¿Está? Y uno Sí, pero no busca permite. otro tipo de formas de programar para que eso no suceda. Pero sucedería esto, bloqueo todos los registros hasta que... Lo que no permite
Lo que no permite ahí en ese caso es el uso de tareas simultáneas. Claro, o sea, te lo permite porque en realidad vos lo que haces, la ejecución del escaneo de los productos y todo lo demás, ¿sí? Lo haces en pantalla. No estás accediendo al saldo de la base de datos, solamente al nombre del artículo y al precio. Entonces, esa lectura la podés hacer tranquilamente. ¿Se entiende? ¿Cuándo tendría que bloquear yo? Cuando guardo, Cuando o guardo, digamos, nada más. Es un cuando ratito. registro la... Claro, y es un ratito nada más. Entonces, probablemente lo haga serializable para que no se me, no, el saldo en stock no se me arruine, pero van a ser milisegundos. ¿Sí? Pero lo tengo que Sí. tener en cuenta. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? ¿Esto Mayormente. se usa el profe o no? ¿Ah? O sea, ¿este método se usa, el Sí. que más se usa entre los otros o es el... No. Uno planifica las transacciones. Entonces, en una transacción, ¿sí? Donde yo voy a actualizar saldos, en el momento de la actualización del saldo, o sea, la transacción en ese pedacito, va a estar bloqueando todos los registros. Claro, Listo. Lo tengo que tener en cuenta. La de la actualización. Ahora, vamos a suponer que eso pasa en el sector de cajas. En el sector de la administración, ¿sí? Estoy haciendo un arqueo, qué sé yo, contando, a ver si tengo todo el stock que quiero tener de galletita, lo que sea. ¿Sí? ¿Me siguen hasta sí. ahí? Bien. O que quiero saber cuáles son las que están vencidas y las quiero sacar de stock, lo que fuere. A lo mejor ahí no necesito hacer un comportamiento serializable, porque lo único que necesito es ir y consultar el listado. Entonces, a Claro, esa, no tenés que modificar nada. o tengo que modificar cosas que no son relevantes, entonces no me importa tomar en el momento de la consulta un registro que probablemente y seguramente, porque está todo el mundo cobrando las cajas, se va a modificar. Y no voy a esperar hasta el final del día para hacerlo. ¿Se entiende? Claro. Igualmente, hay actualizaciones que se hacen al final del día, en los sistemas, que uno espera que no haya movimientos dentro digamos, de lo normal, que van a estar tocando esos registros, qué sé yo, y hace actualizaciones de noche. Por ejemplo, nosotros todo lo que era el devengamiento de las cuotas de los profesionales y todo lo demás, lo hacíamos con un proceso que se corría a la noche, que sabíamos que las cajas iban a estar cerradas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ese es un comportamiento. De hecho, en esa instrucción que decía set isolation transaction level, se pone serializable. Se escribe igual que en castellano. Serializable. Bien. Repeatable read. Lectura repetible. O sea, repeatable read se pone atrás de ese set isolation transaction level. Impide que dos lecturas consecutivas den diferentes resultados. Entonces, si yo quiero hacer dos lecturas dentro de una transacción por alguna razón, estoy planificando, entonces digo, esto voy a dejar, ¿sí? La ejecución de esta transacción va a permitir la lectura repetible, o no va a permitir la lectura repetible. Bien, en este caso dice que utiliza bloqueos exclusivos, pero no evita la lectura fantasma. La lectura fantasma se evita solamente con el serializable. Estamos yendo de mayor a menor. Bien. Lectura comprometida o confirmada, como se llama, que es read committed, se llama esta. Si la tengo que escribir, read committed. Dice, se utilizan bloqueos compartidos que impiden solo la lectura de actualizaciones incorrectas. ¿Está? ¿Se acuerdan esa lectura, problema por intercalación de operaciones?
Entonces, esta lectura me va a impedir esas lecturas por actualizaciones incorrectas. Yo voy a, la transacción va a esperar a que se actualice el registro y recién después va a leer y va a actualizar el registro correctamente. Entonces, ese ejemplo que veíamos de la compra y la venta no va a tener error. No va a decir 7, sino que va a decir la diferencia que corresponde al saldo. Bien, y después, la que pueden ocurrir cualquiera de los problemas es la que se llama read uncommitted, lectura no confirmada o no comprometida, que no utiliza bloqueos, y que la voy a utilizar cuando yo realmente quiero sacar un listado o quiero sacar algo y no me interesa que haya otras personas trabajando con esos registros. Otros usuarios haciendo uso de esos registros. Entonces le pongo read uncommitted, no me interesa lo que va a pasar, sé que pueden ocurrir problemas de concurrencia, pero no me interesan. No me interesa bloquear los registros. Bien. ¿Cómo se bloquean los registros? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un select asterisco, o select una cierta cantidad de atributos, from una tabla, lo que estoy bloqueando es la tabla completa. Salvo que le ponga un where, y entonces bloqueo el conjunto de registros que estoy indicando con el where. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, si yo quisiera, lo mismo con la actualización, si yo hago un update y le pongo un where, lo que estoy bloqueando son esos registros que están dentro del where. A eso se llama granularidad. Generalmente lo que se bloquean son registros o tablas completas. También podría llegar en algunos gestores de base de datos a bloquear el bloque conjunto de lo que estoy leyendo en ese momento o algún atributo en particular, un campo. Eso depende del gestor, me lo va a permitir o no. A mayor granularidad, o sea, a mayor cantidad de elementos que yo estoy bloqueando, ¿sí? Hay menor concurrencia. Si yo bloqueo la tabla completa, muchas personas que quieran utilizar esos registros no lo van a poder utilizar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno, acá está lo que les decía antes, set transaction isolation level, y ahí están los 4, read uncommitted, read committed, repeatable read y serializable, que son los niveles de aislamiento que me permite MySQL. Bueno, y acá tienen las 3 cuestiones que impiden cada una de las formas de aislamiento, de los niveles de aislamiento. El serializable que impide toda, el repeatable read que no impide la lectura fantasma, el read committed que no impide ni la lectura no repetible ni la fantasma, y el uncommitted que no impide nada, o sea, uno lee cualquier cosa. Bien. Bueno, esto es básicamente lo que habíamos hablado antes de los fallos, que con pérdida de información sería que la transacción que estaba en ejecución se perdió. Y acá tenemos los fallos especificados, que serían los fallos con causas físicas o lógicas externas a la transacción, por ejemplo, hardware, que sería el fallo del disco, o software del sistema operativo o del sistema de gestión de base de datos, no específicamente de la base de datos. Y si no, tenemos los internos de la transacción, que serían los fallos lógicos, que dijimos antes, de los 3, tanto integridad de entidad, integridad referencial o integridad de dominio, y en el sistema se pueden dar bloqueos o lo que se llaman abrazos de la muerte, deadlocks. Muchas veces, hay veces que los sistemas no funcionan del todo bien, o nosotros no hemos planificado bien las transacciones, y se dan lo que se llama abrazo de la muerte, o sea, una transacción bloquea a la otra. Al una transacción bloquear a la otra, generalmente tenemos que hacer uso de matar algún proceso
desde el sistema operativo para que otra transacción siga adelante y esa transacción se desande, la que está bloqueando. Bien, eso lo van a ver en la medida que sean administradores de base de datos. Es bastante difícil mostrarles acá un ejemplo de eso, pero el otro día una ex alumna mía puso en su estado que estaba en un deadlock en ese momento y que no lo podía recuperar. Así que puede darse. Bien, acá tienen la clasificación de fallos que dijimos antes. Bien.